Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor, la gloria a nuestro Padre por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla el día de hoy, porque tengo una palabra, una enseñanza que Él puso en mi corazón para impartirla a tu vida. Y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome una vez más con sabiduría, con desenvolvimiento, que sea Él dirigiendo esta palabra conforme a lo que Él desea hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, primero que nada, hoy quiero comenzar esta enseñanza como el Espíritu Santo me la ponía en mi corazón y me enseñaba a mí también. Cómo realmente muchas veces nosotros crecemos y permitimos que el Señor trabaje con nosotros. No es precisamente cuando nosotros estamos en movimiento nada más, no es precisamente cuando estamos ocupados en su obra, no es precisamente cuando estamos para acá y para allá, haciendo lo que Dios nos mandó, que es importante aclarar el obedecer a Dios, es importante impartir la palabra, es importante evangelizar, es importante predicar, es importante ir a lugares a donde Dios nos guía y nos orienta para hacer su obra y para ir a hacer lo que Él nos pone. Es importante estar ocupado en las cosas que Dios quiere adentro, en el ministerio donde te colocó o donde te puso. Es importante ocuparnos en la obra de Dios. Eso es importante. Y obedecerle a las autoridades que Dios nos otorgó también. Pero yo quiero hoy hablar sobre referente el pequeño misterio, o vamos a decir, la pequeña enseñanza que el Señor nos quiere dar sobre referente, que cuando nosotros no estamos en movimiento, sino que estamos sentados, cuando meditamos y cuando nos quedamos en su presencia, cuando estamos allí quietos, quietas, cuando estamos en silencio, cuando estamos meditando o estamos callados, ahí es donde más estamos creciendo. Es ahí donde realmente hay un crecimiento y Dios está depositando en nosotros algo poderoso. Y muchas veces cuando estamos en la meditación, muchas veces cuando estamos en su presencia, estamos en silencio, estamos callados y estamos ahí en la búsqueda y hasta nos podemos quedar dormidos y nosotros pensamos que estamos quizás perdiendo el tiempo, quizás no estamos creciendo, quizás no estamos avanzando, quizás no estamos haciendo nada, pero ahí es donde Dios está más depositando y nos está ayudando más a crecer. Y eso quiere decir que estar en movimiento o estar ocupado no es avanzar. Muchas veces el estar quieto en la presencia de Dios y meditar y prestarle atención a su presencia y estar callado en su presencia es donde más estamos creciendo. Por eso es importante nosotros tener sabiduría, conocimiento, crecer en el conocimiento de conocerlo, porque mientras nosotros más conocemos la presencia de Dios, no desconocemos cómo es que Él se puede revelar, cómo es que Él se puede manifestar y cómo es que Él quiere trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la voluntad en la vida de nosotros. No desconocemos y no pasamos por momentos por falta por falta de conocimiento, no podemos entender cómo es que Dios muchas veces quiere revelarse, manifestarse en nuestra vida. Con esto no quiero resaltar que todo el tiempo nosotros vamos a estar durmiendo y Dios va a estar trabajando en nosotros. No, quiero resaltar el poder de cuando nosotros estamos durmiendo. Y muchas veces cuando meditamos y caemos en un sueño profundo, muchas veces también cuando por ejemplo una persona recibe liberación y a esa persona le da sueño, o muchas veces hay personas que Dios los toca y de repente caen y quedan como dormidos. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? Eso es donde Dios más está trabajando en nuestras vidas. Yo he visto personas sanarse, yo he visto personas ser libres, yo he visto personas cuando el poder de Dios le cae encima y en ese momento la persona cae y queda dormida o dormido. Dios los está operando, Dios los está sanando, Dios los está liberando. De hecho, quiero resaltar, la primera liberación que yo recibí no fue que me pusieron la mano, no fue que alguien me intercedió sobre mí, fue dormida. Cuando yo quedé libertada en la primera vez de mi vida, fue yo sola en una cama con Dios y luché. eh, en un cementerio me arrastraba como un gusano en aquel entonces y me acuerdo
que luchaba para poder caminar, luchaba para poder levantarme. En aquel lugar habían demonios, en aquel lugar las personas que yo le hablaba no me escuchaban, no me atendían. Pero en todo esto, para la gloria de Dios, llegó el Todopoderoso en ese sueño y me levantó, me dio la oportunidad de que me escucharan y me dio la oportunidad de que en el mismo sueño yo pudiera caminar. Y yo vencí todos esos espíritus que me estaban agobiando en mi vida a nivel terrenal, que yo no entendía lo que estaba peleando en el mundo espiritual. Dormía. Cuando yo desperté, mi cama estaba chumbada de agua y yo sentía como una tranquilidad y una, como cuando tú estás, por ejemplo, cuando tú tienes, vamos a decirlo así para que me puedas entender, una espinilla grande. Y en esa espinilla te duele, te duele, te duele, te duele. Y de repente te sacan lo que tenía un nacido, supongamos. Y cuando te sacan todo eso, tú sientes ya alivio porque ya eso no te está pulsando. Bueno, cuando yo desperté de mi sueño, mi vida ya estaba en alivio, ya estaba en tranquilidad porque fue la liberación que yo recibí a través mientras que dormía. De hecho, me di cuenta que algo había sucedido muy extraño porque mi cama estaba mojada y no precisamente de un origen, porque no me había orinado, era porque yo había sudado toda la cama. Entonces, ¿qué quiero hacerte entender con esto? Que muchas veces la gente por falta de conocimiento, por no entender el poder de Dios, muchas veces van a tener, muchas veces no entienden y no saben que Dios está trabajando con ellos cuando están dormidos, cuando estén meditando, cuando estén en reposo, cuando estén allí en su cama, en el lugar de descanso, en silencio. Es donde Dios más te está haciendo crecer, es donde Dios más te está depositando cosas y muchas veces nosotros creemos que estamos estancados y no estamos creciendo o que quizás no estamos recibiendo cosas de parte de Dios porque realmente no estamos en movimiento como las demás personas y por falta de conocimiento las personas no entienden que Dios está trabajando en sus vidas. Y quiero comenzar a base de la palabra, no nada más por mi testimonio, sino a base de la palabra, porque yo sé que Dios le va a hablar a muchas personas. Salmo 4:4, mira lo que dice la palabra y lo voy a leer en varias traducciones. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Selah. Selah es silencio. Entonces vamos aquí porque dice, no pequen permitiendo que el enojo los controle. Medítenlo cuando por la noche vayan a descansar. Aquí hay otra, dice, si se enoja, no peque. Cuando estén en su cama, examinen en silencio su corazón. También dejen de pecar. Cuando se vayan a dormir, piensen acerca de eso que tanto les molesta y guarden silencio. ¿Qué tanto es lo que tenemos que meditar? Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros no pequemos y nos incita también a que nosotros meditemos en lo que tenemos en nuestro corazón. Pero lo que me llama la atención es la meditación del versículo que nos convence o nos incita a que nosotros meditemos cuando estemos en nuestra cama y que callemos y que nosotros examinemos nuestra propia conciencia, nuestro corazón. Y dice, cuando estemos en el lecho, en la cama, callar, hagan silencio y mediten. ¿Qué tanto es lo que tenemos que nosotros meditar y guardar silencio cuando estemos en nuestra cama? Cuando estemos allí, acostada y acostado para meditar, sí, para meditar lo que hicimos, lo bueno y lo malo, para meditar en su presencia, para hablar en ese momento a nuestra mente y decir qué tanto es lo que debo de corregir, qué tanto fue lo que hice, qué tanto, pero qué tanto es lo que realmente nosotros podemos meditar al punto que en ese mismo momento también podemos estar conectados y meditando en su presencia. Y te lo voy a decir por la palabra porque yo decía, hay un poder cuando realmente, bíblicamente, meditamos en su presencia. Y yo decía, Dios, ¿qué tal que en ese momento tú no estarías dormido cuando estaba pasando esa tormenta en la barca con los discípulos, sino que estabas meditando para poder
después cómo ibas a actuar, qué ibas a hacer, qué estaría depositando en tu mente la presencia de Dios, del Padre hacia ti, qué te estaría hablando en ese momento. Aparentemente Jesús estaba quieto, estaba dormido, estaba callado, estaba en silencio, estaba en ese momento en una posición y en una, ¿cómo decir?, en una actitud que para nosotros es desesperante, porque muchas veces nosotros creemos que el estar en movimiento es que estamos solucionando, actuando, estamos avanzando y creciendo. Y fíjate que Jesús aquí estaba haciendo algo tan poderoso que nos está enseñando la importancia, de meditar, de callar, de hacer silencio en su presencia. Dice Lucas 8:22-25. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, ¿qué parecemos? Despertando él, reprendió a los vientos y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que a los vientos y las aguas aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Vemos aquí la actitud, el comportamiento de Jesús, y vemos también la de los discípulos. ¿Quién puede estar durmiendo, meditando, tranquilo, en medio de las olas, en medio del movimiento tan fuerte del barco, en medio del movimiento de los vientos, en pleno mar? ¿Quién puede estar tan seguro, durmiendo, descansando? Yo digo que estaría depositando en ese momento el Padre en la vida de Jesús en ese instante, mientras dormía: paz, tranquilidad, fortaleza, ánimo, constancia, perseverancia, convicción, fortaleza más de fe. ¿Qué estaría el Padre haciendo en Jesús mientras que los discípulos veían la tormenta? Mientras que los discípulos veían en ese momento las olas, veían el movimiento como las olas tenían el barco, y dirían: no vamos a morir, no vamos a ahogar, ¿qué va a suceder de nosotros? Y ahora que esto. Y muchas veces la manera de nosotros dejar que Dios trabaje y que nosotros podamos descansar no es viendo lo que estamos pasando, ni viendo lo que estamos experimentando, ni viviendo, sino meditar en su presencia, acostarnos, dormir, descansar y dejar que Él deposite lo que tenga que depositar mientras nosotros dormimos, para que cuando nos levantemos como Jesús. Jesús se levantó reprendiendo. Jesús se levantó en ese momento solucionando. Jesús se levantó no viendo la tormenta, sino teniendo fe y la convicción de que eso no era nada. Jesús se levantó en ese momento con la certeza de la autoridad que tenía, porque realmente dejó que su Padre, mientras él dormía, depositara virtud, depositara paz, depositara convicción, depositara que trabajara. Entonces yo quiero que el día de hoy nosotros descansemos, meditemos y dejemos que Él deposite mientras nosotros reposamos en su presencia. ¿Qué tal que Jesús no dormía en la totalidad, sino que estaba meditando en su presencia? ¿Tú crees que mientras las olas, mientras el movimiento del barco, para acá y para allá, las aguas, el viento, no escucharía a Jesús? Y por eso igualmente no se despertó, no se levantó. ¿Qué tan concentrado estaba meditando Jesús en silencio en ese momento? ¿Qué tanto era lo que estaba concentrado? Yo soy de las que digo que Jesús no estaba dormido en la totalidad. Yo soy de las que digo que Jesús estaba meditando en la presencia del Padre, reposando. Qué importancia es dormir en la presencia, de descansar.
Yo, por ejemplo, tengo ahora una costumbre y se lo recomiendo a todo hombre y a toda mujer de Dios, que cuando ya vayan a dormir, después que ya hayan leído la Biblia, después que hayan orado, hayan hecho todo, que se acuesten a reposar, pongan este, esos, esas alabanzas de salmos para dormir, que vienen con piano. Mientras que tú agarras el sueño o meditas y reposas por un momento en tu cama, ponlo. Y esos salmos lo vas a ir escuchando a medida con el piano, que trae eso demasiado poderoso. Y esos salmos van a estar hablándote mientras reposa. Y si tú te quedas dormida o dormido meditando en esos salmos, con esa atmósfera de piano que carga, perdón, eso en YouTube, que siempre lo busco, créeme que tú vas, perdón, tú vas a tener un descanso. Créeme que tú vas a tener en ese momento sueños diferentes. Hay personas que se acuestan y siempre sueñan mal. Hay personas que se acuestan y siempre sueñan con pesadilla. Siempre sueñan cosas y se paran cansados, el cuerpo pesado y se levantan amargados. No, cuando tú te acuestas meditando en sus palabras, en los salmos, meditando en su presencia, meditando en tu conciencia, con lo que hiciste en tu corazón, durante el día, cómo actuaste, qué dijiste, qué estuvo mal, bien, meditando en esa alabanza de lo que te está diciendo a través de esos puros salmos, te está hablando cuando tú caes en el sueño profundo. Créeme que cuando tú te levantes, tú te vas a levantar renovada, te vas a levantar distinta, te vas a levantar como Jesús, con paz, seguridad, con certeza. Voy con toda esta semana, voy con todo a trabajar, voy a hacer esto, voy a agarrar a los niños de otra forma, porque te renovaron. Mientras reposaba, Dios trabajaba en ti. Qué maravilloso es saber que nosotros no avanzamos o no corremos o no solucionamos las cosas, es precisamente cuando nos preocupamos o cuando buscamos las cosas de cómo hacerlas o cómo solucionarla, sino cuando reposamos en su presencia. La otra persona que tengo por aquí, y es un misterio porque mira, fíjate que en Génesis capítulo 2, verso 21 al 24, quiero hablar de Adán. Mientras Adán dormía, Dios le solucionaba el matrimonio. Mientras Adán dormía, Dios le estaba preparando para entregarle su ayuda idónea. Mientras Adán dormía, Dios le estaba preparando para darle un milagro y una sorpresa de que él nunca se esperaba ni que él nunca pidió. Entonces dice la palabra: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. O sea, hay cosas que Dios tiene que hacer cuando nosotros estamos dormidos, porque despierto no vamos a poder, vamos a decirlo así, ¿cómo iba a aguantar Adán que Dios le sacara una costilla despierto? No podía, tenía que dormirlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios tiene que hacer contigo y conmigo, no que nosotros estemos despiertos, porque despierto somos alarmáticos, despierto estamos en la carne: ay, me duele, ay, no puedo, ay, no quiero, ay, no esto, ay, no, porque estamos en la carne y Dios no trata con nuestra carne. Dios trata es con nuestro espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, cuando te das cuenta, Dios necesitaba dormir a Adán para poder sacar de él algo poderoso, para poder trabajar en él, para poder hacer cosas en él. Es lo que Dios quiere hacerte entender. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó:
Entonces, yo quiero resaltar que hay misterio cuando nosotros reposamos, hay misterio cuando nosotros dormimos, hay misterios que realmente Dios hace en nosotros cuando nosotros meditamos. Me encanta ese salmo porque ese salmo nos enseña a nosotros lo que es reposar, meditar en nuestra cama, en nuestro lecho, para nosotros callar, para nosotros meditar, para nosotros descansar. Necesitamos entrar en un tiempo y un momento cuando meditamos. Fíjate tú que cuando Dios le sacó a Adán, no era que Adán le estaba sacando la costilla para formar y para darle a su esposa, no era cuando Adán estaba despierto, en movimiento, trabajando, como anteriormente Adán estaba trabajando para poner, como quien dice, los nombres de los animales, estaba en movimiento. El pez se va a llamar el pez, este me gusta, este se va a llamar perro, este se va a llamar gato y este se va a llamar león. Él estaría enfocado trabajando en movimiento. Qué fino, estoy avanzando, estoy creciendo. Pero fíjate tú que cuando Dios lo durmió fue cuando Dios sacó lo mejor que tenía Adán para poder tener, multiplicarse, producirse. Era la mujer. Fíjate tú que no fue cuando él estaba en movimiento, cuando él estaba diciendo o declarando los nombres de los animales. No, fue cuando estaba en descanso. Y es lo que yo quiero resaltar aquí de parte de Dios. Es cuando nosotros descansamos y dejamos que Dios trabaje en nosotros. Es cuando nosotros meditamos y dejamos que Dios deposite y saque lo que tenga que sacar en nosotros mientras reposamos, dormimos, mientras realmente nosotros dejemos que Él deposite. Jesús estaba en medio del mar, los discípulos estaban desesperados, había una tormenta, pero Jesús descansaba, que tanto era lo que el Padre depositaba en Jesús en ese momento, para que cuando Jesús se levantara pudiera resolver. Vemos en Adán, que tanto era lo que Adán estaba descansando, que Jesús estaba sacando lo más poderoso que él iba a tener, que era su mujer, era su familia, era su matrimonio. Entonces yo quiero el día de hoy hacerle entender a alguien que descanse, que medites en la palabra del Señor, que cuando vayas a reposar en tu cama, vayas con esos salmos meditando y te quedes dormida en la meditación de esos salmos, para que repose, para que en ti saquen y pongan lo que Dios tenga que trabajar, para que cuando te levantes renovada, te levantes con fortaleza, te levantes con ánimo, te levantes con más ganas de seguir adelante, para que te levantes con la fortaleza, la fe, la convicción de que Dios está depositando en ti, con la autoridad de lo que Dios quiere depositar. Con esto no estoy diciendo que nosotros vamos a estar durmiendo todo el tiempo y ya no vamos a hablar en la presencia de Dios. No seamos eh, para no decir una mala palabra, no seamos, entendamos lo que Dios nos quiere decir. Entendamos, hay momentos donde nosotros sí vamos a orar, interceder, pero hay momentos donde vamos a guardar silencio, hay momentos donde vamos a callar, donde vamos a meditar y vamos a reposar para caer en ese sueño profundo, para que Dios trabaje en nosotros. ¿Ok? Recuerda que quiero resaltar que estar en movimiento no es crecer, precisamente. Fíjate que Adán pudo Dios sacar lo mejor, fue descansando y durmiendo. Fíjate que Jesús, cuando dormía, reposaba en ese momento. El Padre estaba ahí, yo digo, depositando a Jesús, para que cuando Jesús se levantara pudiera resolver lo que estaba viviendo. Y yo quiero que entendamos que el estar corriendo, el estar en movimiento no es nada más crecer. Muchas veces el estar quieto es crecer. Y te lo quiero demostrar por María y Marta. María y Marta, Lucas 10, 38, 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió a su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchando lo que él le decía. Marta, por su parte, se sentaba abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor,
¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Jesús defendió a María porque Marta estaba ocupada. ¿Y tú sabes en qué estaba ocupada Marta? No precisamente en los haceres de la casa nada más, sino para servir al maestro. Yo me imagino que ella quería darle a lo mejor o un buen almuerzo o una buena cena o un buen desayuno a Jesús. Ella quería que Jesús se sintiera cómoda en el lugar que ella estaba. Ella a lo mejor quería en ese momento darle la mejor visitación a Jesús y aprovechar la visita que Jesús le estaba dando en su casa. Sí, ella estaba ocupada en los haceres, en cómo atenderlo, en cómo ayudarlo, en cómo tratar de llamar la atención para servirle al maestro. Pero fíjate tú que ella le dice al maestro que María en ese momento no le estaba ayudando, que si no había que si no, él no le podía decir, que si no podía hablar con María para que le ayudara a servirle. Y así muchas personas creen que porque están sirviendo en el coro, creen porque están sirviendo en la área del servicio, lavando los baños, cocinándole para la iglesia. Todo eso es bonito y es hermoso, y yo no estoy diciendo que nosotros soltemos el servicio, porque el servicio es parte de lo que Dios nos da a nosotros para nosotros crecer y madurar y poder alcanzar el propósito que Dios quiere, porque lo podemos ver en José. José cargaba un espíritu de servicio, porque donde quiera que llegaba José tenía que servir. Date cuenta que en la cárcel le servía a los carceleros. Pero lo que quiero resaltar aquí, que muchas veces el estar en el movimiento, estar sirviendo, estar en el lugar para servirle a Dios no es crecimiento. Fíjate que María escogió la mejor parte que Dios dice y no se la voy a quitar, porque fue la mejor parte que ella escogió, y era cuando ella guardaba silencio, estaba callada y estaba escuchando al maestro. Mientras ella estaba callada, en silencio, y yo me imagino que estaba concentrada en lo que decía el maestro. Imagínate que Jesús decía, no, ayer caminé por Galilea, antes de ayer caminé por Nazaret y caminé por aquí y sané no sé cuánto y sané a no sé cuánto, y hubieron tantos libertados, porque ella ahí concentrada, viendo al maestro, y me imagino que se meditaba y ni hablaba, y esta conversación está demasiado, es como cuando tú quieres saber más, escuchar más, y no te quieres mover del lugar. Bueno, así estaba María. Mientras que Marta estaba en movimiento, déjame hacer esto, déjame preparar esto, deja que el agua hierva, deja que esto y lo otro, y ella se estaba dejando de disfrutar en ese momento a Jesús por estar en movimiento y por no quedarse callada en silencio, meditando en lo que habla el maestro. Cuando tú ves esto, tú dices, definitivamente, en la meditación de su presencia, el estar callado y escuchar a Jesús tiene algo poderoso. El sentarse a los pies de Jesús, a nada más escucharlo y a meditarlo. Cuando tú estás en esa meditación acostada, escuchando esos salmos, tú estás escuchando la voz de Dios, porque estás escuchando su palabra. Y mientras esos salmos vienen a tus oídos, Dios te está hablando, Dios te está poniendo en meditación, Dios te está hablando a tu conciencia, Dios te está hablando a tu corazón. ¿Por qué? Porque realmente en ese momento Dios te está diciendo lo bueno, lo malo, lo que tienes que hacer, lo que le agrada, lo que no le agrada, a través de su palabra, mientras la escucha, mientras la medita, mientras Él trabaja, mientras en ese momento con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu. En ese momento el Espíritu Santo está trabajando en ti. Pero fíjate tú, si estamos como Marta, en movimiento para acá, porque creemos que estamos cantando, estamos adorando, estamos para acá, estamos haciendo lo otro. Dios dice, no está mal, la cosa aquí es que medites, que guardes silencio, que no te agites, que realmente no te aceleres, que no estar en movimiento es crecimiento. ¿Quién estaba creciendo más? ¿La que le estaba sirviendo a Jesús o la que estaba prestando la atención a Jesús callada, escuchándolo? Pues la que estaba en silencio,
que era María, porque ella estaba en ese momento dejando que él trabajara. ¿Tú te imaginas que Jesús le estaría diciendo no? Porque le estaría dando un consejo en ese momento. Sí, hija, porque tienes que guardar tu corazón. Sí, hija, porque tú sabes que esto está mal. Tú sabes que por aquí no es. Imagínate esa conversación de Jesús con María. Al punto que María ni hablaba, sino que nada más escuchaba. Mientras que la otra estaba, déjame para ver si le gusta el café, déjame para ver si le gusta el arroz, déjame para ver cómo me queda el pollo. Ay, no, que ya va a ser la hora. Estaba azarada, y así hay muchas personas. Y piensan que así van a resolver lo que realmente quieren hacer, crecer y quieren avanzar. Yo quiero que el día de hoy entiendas lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Primera de Reyes, capítulo 19, 5, 8. ¿Te acuerdas cuando Elías huye porque Jezabel realmente lo amenaza? Una de las cosas que me llama la atención de aquí, de Elías, es que Dios permite que Elías se duerma y no le reclama. Porque si a Dios no le hubiese gustado que Elías no durmiera, literalmente lo regaña, porque Dios realmente él demuestra su carácter en su palabra. Pero fíjate tú que le manda 2 veces al ángel y no lo regaña. Fíjate tú que el ángel primero lo despierta y él vuelve a dormir, y el ángel después lo vuelve a despertar y él le da más bien comida para que se fortalezca. ¿Qué estaba Dios permitiendo en ese momento? Que ese hombre o que ese profeta, mientras dormía, Dios estaba trabajando, a lo mejor con la impaciencia, a lo mejor en ese momento con el miedo. Acuérdate que él venía con miedo, con inseguridades, todo lo que estaba peleando a nivel de la persecución. ¿Qué tanto era lo que Dios estaba permitiendo? Muchos dicen, sí, a lo mejor Elías estaba descansando, tenía sueño porque había caminado mucho, sí, pero Dios algo estaba haciendo en el profeta mientras él dormía. Dice, Primera de Reyes 19, versos 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él le miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días, 40 noches, hasta Ore, el monte de Dios. Mira lo que pasó aquí. Este hombre dormía y volvió a dormir, y qué tanto era lo que caía. Yo me imagino que él comía lo que el ángel le llevó, sí, entre sueño y entre despierto, y con ese sueño comía y volvió a quedarse dormido. Yo me imagino que el sueño profundo en ese momento le estaba dando Dios esa fortaleza, ese ánimo. Mindeli, pero dice la palabra que cuando comió, sí, pero Dios trabaja cuando tú duermes. Algo Dios estaba trabajando en el profeta, porque no es coincidencia que él se haya quedado dormido 2 veces. Aquí nos damos cuenta que fueron 2 veces que él se quedó dormido, tanto que el ángel le dijo, tienes que levantarte porque ya largo camino te resta. Pero no lo regaña, no le dicen esto, lo otro, porque Dios estaba trabajando en ese momento la vida el profeta. Pues me quedé pegada. Una de las cosas que vemos aquí es que mientras él descansaba y dormía, no quiere decir que estaba estancado. No quiere decir que él no estaba avanzando en su ministerio. No quiere decir que él no estaba creciendo. Dios estaba fortaleciéndolo para que él siguiera en el largo camino que le restaba, de ir a ungir a Eliseo, de ir a buscar a Jehú, de ir a hacer la obra de lo que cargaba de parte de Dios. Pero vemos que cae en un sueño profundo. Yo quiero hablarle hoy a personas que a lo mejor no entienden, porque muchas veces cuando van a la presencia de Dios, no estoy diciendo que todo el tiempo cuando vas a orar te queda dormido, porque muchas veces también puede ser un espíritu de letargo. Hay personas que van a querer orar y abrir la Biblia y ya tienen sueño. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un momento donde Dios permite un sueño
profundo en nosotros para trabajar en nosotros, para depositar y quitar como en Adán, para poder trabajar, para poder fortalecernos y para poder hacer lo que quiera hacer. Y eso no quiere decir que nosotros no estamos avanzando. De hecho, nos demuestra Marta y María que no estar ocupado, el estar ocupado no es movimiento, no es crecimiento. El estar ocupado es movimiento, más no crecimiento. Y muchas veces para crecer nos van a dormir como Adán. Muchas veces para crecer y para poder solucionar y tener estrategia y sabiduría nos va a pasar como a Jesús. Muchas veces para poder tener la fortaleza, el ánimo, la constancia, la resistencia nos va a pasar como Elías. Vamos a caer en un sueño profundo y Dios no lo va a evitar para nosotros. Cuando nos levantemos de ese lugar podamos ver la mano de Dios y lo que Dios depositó y lo que Dios hizo. Entonces yo el día de hoy quiero terminar con esto. El ocuparse mucho no es avanzar. El ocuparse mucho no es avanzar. La mejor forma de crecer y avanzar es sentarse a meditar en Él, es sentarse como María, esperar, escucharlo, disfrutártelo, disfrutar en lo que te está diciendo, disfrutar en lo que te está hablando. Mindeli, pero yo no escucho la voz de Dios como tú, porque tú la escuchas audible. Tú dices que Dios te dice, te habla audiblemente. Muchas veces yo no escucho todo el tiempo a Dios audiblemente, pero sí en su palabra. Y la mejor forma de escuchar a Dios y su voz es a través de su palabra. Y por eso te estoy invitando a que escuches los salmos, a que escuches esos salmos que realmente son esos cánticos en una atmósfera poderosa. Mientras que meditas, mientras callas, escucha los salmos. Ahí Dios te está hablando, ahí Dios te está hablando a tu mente, ahí Dios está hablando a tu corazón, ahí Dios está hablando a tu conciencia. Ahí vas a reposar y de repente te quedaste dormida profundamente y cuando te levantaste Dios depositó algo en ti, sacó algo en ti poderosísimo porque estaba trabajando contigo. Hay personas que no dejan que Dios trabaje en sus vidas. Hay personas que realmente que creen que porque estoy en el coro, estoy en la danza, estoy predicando, estoy para acá, estoy para allá, están en crecimiento. Y crecimiento no es eso. Crecimiento es estar escuchando y meditando su presencia como María. María se estaba disfrutando todo lo que ella podía en Jesús. Así que levántate el día de hoy a entender lo que Dios te habló a través de tu corazón. Vuelvo y lo repito y lo resalto. Yo, por ejemplo, en mi vida recibí en oportunidades mientras dormía liberación. Y esa es la que te puedo resaltar y te puedo decir en este momento para no alargarme. Yo recuerdo que ese día luché tanto en ese sueño que realmente después pude levantarme, vencí, me sacaron del cementerio donde estaba. Ese sueño fue muy espiritual, pero literalmente ahí yo recibí liberación. Fue la primera liberación que yo tuve empezando en los caminos de Dios. Y puedo decirte que ese día Dios me libertó de la esclavitud que yo tenía. Cuando yo me levanté, la cama estaba mojada de sudor, de todo lo que yo luché. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas que Dios quiere trabajar contigo. No precisamente que todos los días vas a dormir para que Dios trabaje y no vas a hablar con Dios. No es eso lo que quiero resaltar. Es que dejemos que Dios trabaje en nosotros, como Elías, como María y como Adán y como en Jesús, para que nosotros podamos el día de hoy testificar y entender y hacerle entender a las personas que el estar avanzando no precisamente estar en movimiento, sino estar inquieto en su presencia. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.